Conceptos sobre sistemas de regresión y clasificación. En estadística, el análisis de la regresión es un proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables. Incluye muchas técnicas para el modelado y análisis de diversas variables, cuando la atención se centra en la relación entre una variable dependiente, variable a predecir, y una o más variables independientes o predictoras. Específicamente, el análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor de la variable dependiente varía al cambiar el valor de una de las variables independientes, manteniendo el valor de las otras variables fijas. Más comúnmente, el análisis de regresión estima el valor promedio de la variable dependiente cuando se fijan las variables independientes. En todos los casos, el objetivo del análisis de regresión es determinar una función de las variables independientes llamada función de regresión. En el análisis de regresión también es de interés caracterizar la variación de la variable dependiente en torno a la función de regresión, la cual puede ser descrita por una distribución de probabilidad. El análisis de regresión es ampliamente utilizado para la predicción y previsión, donde su uso se da en conjunto con los procesos de aprendizaje de máquina. De esta integración entre los sistemas predictivos y los sistemas de aprendizaje de máquina devienen diversos análisis y sistemas como el pronóstico del tiempo, la clasificación del crédito, la detección de fraudes financieros, etc. El análisis de regresión se utiliza también para comprender cuáles de las variables independientes están relacionadas con la variable dependiente y explorar las formas de estas relaciones. En circunstancias limitadas, el análisis de regresión puede utilizarse para inferir relaciones causales, relaciones de causa-efecto, entre las variables independientes y dependientes. Por ejemplo, el consumo de helados, efecto, y el clima de verano, causa. Sin embargo, esto puede llevar a ilusiones o relaciones falsas, por lo que se recomienda precaución. Por ejemplo, la causalidad no implica correlación. Se denomina correlación al vínculo recíproco que existe entre dos o más variables. La correlación alude a la proporcionalidad y la relación lineal que existe entre distintas variables. Si los valores de una variable se modifican y los valores de otra variable cambian sistemáticamente y viceversa, se dice que ambas variables se encuentran correlacionadas. Por ejemplo, el consumo de helados aumenta con el aumento de los cuerpos bronceados y disminuye con la disminución de estos. Dentro de los modelos causales o asociativos encontramos el análisis de regresión o regresión lineal, que es un método con enfoque cuantitativo que nos permite pronosticar la demanda. Agrupa una variable dependiente, la demanda, con una o más variables independientes a través de una ecuación lineal. El objetivo del análisis de regresión como método causal es pronosticar la demanda a partir de una o más causas, variables independientes, las cuales pueden ser, por ejemplo, el tiempo, precios del producto o servicio, precios de la competencia, economía del país, acciones de gobierno o publicidad. Entonces, hay dos modelos que se pueden calcular basados en el análisis de regresión. Estos son las series de tiempo y las relaciones causales. En el primer caso, ubica la demanda histórica de tu bien o servicio para que cambie en función del tiempo. La regresión lineal en la serie de tiempo significa que los datos del periodo anterior y la proyección de la demanda para el periodo futuro que va a obtener caen sobre una recta. El segundo caso es cuando la variable que pronostica cambia en función de otra variable causal. Por ejemplo, el número de gestantes cambia en función de la semana de gestación promedio de estas gestantes. Si hablamos de una sola variable independiente, es una regresión lineal simple, contrario a si son dos o más variables independientes, donde hablaríamos de regresión lineal múltiple. Pero, ¿cuándo utilizar la regresión lineal entonces? ¿Cómo es la relación entre la demanda y el tiempo, o cómo es la relación entre la variable dependiente y la variable independiente? Para responder estas preguntas haremos uso del coeficiente de correlación R, que mide la intensidad de la relación lineal entre dos variables. Así tenemos que la correlación puede ser correlación positiva fuerte cuando el resultado del coeficiente es igual a 1. En este caso existe una relación directamente proporcional entre la demanda y el tiempo, o entre la variable dependiente e independiente. Segundo, correlación negativa fuerte cuando el resultado del coeficiente es igual a -1. En este caso existe una relación inversamente proporcional entre la demanda y el tiempo, o entre la variable dependiente e independiente. Tercero, correlación cero o débil, valores que oscilan entre -0.5 y 0.5.
Entre más cercano se encuentre el coeficiente de correlación a +1 o -1, más fuerte será la tendencia y más apropiado será aplicar un modelo de regresión lineal. Por ejemplo, si la correlación es igual a 1, observaremos que la relación entre las variables es directamente proporcional en el sentido de que si una aumenta, la otra también lo hará. Bien, vale aclarar que este método es más útil cuando se enfoca en periodos de largo plazo, esto aunado a su utilidad para estimar la demanda en función de variables independientes. Análisis de clúster y árboles de clasificación. De otro lado, el análisis de clúster es una técnica de clasificación cuya idea básica es agrupar un conjunto de observaciones en un número dado de clústeres o grupos. Este agrupamiento se basa en la idea de distancia o similitud entre las observaciones. La obtención de dichos clústeres o grupos depende del criterio o distancias considerados. Así, por ejemplo, una baraja de cartas se podría dividir de distintos modos: en 4 clústeres, los 4 palos; en 8 clústeres, los 4 palos y según sean reyes o números; en 2 clústeres, reyes y números, etc. Es decir, todo depende de lo que consideremos como similar. El número posible de combinaciones de grupos y de elementos que integran los posibles grupos se hace intratable desde el punto de vista computacional. Aun con un número escaso de observaciones, se hace necesario pues encontrar métodos o algoritmos que infieran el número y componentes de los clústeres más aceptable, aunque no sea el óptimo absoluto. Método de clúster jerárquicos. En la práctica no se pueden examinar todas las posibilidades de agrupar los elementos, incluso con los ordenadores más rápidos. Una solución se encuentra en los llamados métodos jerárquicos. Se tienen dos posibles formas de actuar: métodos jerárquicos aglomerativos. Aquí se comienza con los objetos o individuos de modo individual. De este modo se tienen tantos clústeres iniciales como objetos. Luego se va agrupando de modo que los primeros en hacerlo son los más similares, y al final todos los subgrupos se unen a un único clúster. Métodos jerárquicos divididos. Aquí se actúa al contrario, se parte de un grupo único con todas las observaciones y se va dividiendo según lo lejanos que estos estén. Métodos no jerárquicos. Se usan para agrupar objetos pero no variables en un conjunto de clústeres ya predeterminados. No se tiene que especificar una matriz de distancias ni se tiene que almacenar las interacciones. Todo esto permite trabajar con un número de datos mayor que en el caso de los métodos jerárquicos. Se parte de un conjunto inicial de clústeres elegidos al azar, que son los representantes de todos ellos. Luego se va cambiando de modo iterativo. Se usa habitualmente el método de las camedias, que permite asignar a cada observación el clúster que se encuentra más próximo en términos de la media. Árboles de clasificación. Los métodos basados en árboles o árboles de decisión son bastante populares en data mining, pudiéndose usar para clasificación y regresión. Estos métodos se derivan de una metodología previa denominada Automatic Interaction Detection. Son útiles para la exploración inicial de datos y apropiados cuando hay un número elevado de datos y existe incertidumbre sobre la manera en que las variables explicativas deberían introducirse en el modelo. Sin embargo, no constituyen una herramienta demasiado precisa de análisis. En conjuntos pequeños de datos es poco probable que revelen la estructura de ellos, de modo que su mejor aplicación se encuentra en grandes masas de datos, donde pueden revelar formas complejas en la estructura que no se pueden detectar con los métodos convencionales de regresión. Los modelos donde los árboles de clasificación se pueden usar son los siguientes. El primero, regresión con una variable dependiente continua. El segundo, regresión binaria. Tercero, problemas de clasificación con categorías múltiples ordinales. Y cuarto, problemas de clasificación con categorías múltiples nominales. El algoritmo de clasificación denominado TDIDT, Top Down Induction of Decision Trees, puede ser contemplado como uniformizador de la mayoría de los algoritmos de árboles de clasificación a partir de un conjunto de datos conteniendo patrones etiquetados. El pseudocódigo del algoritmo TDIDT puede contemplarse en la pantalla. La idea subyacente al algoritmo TDIDT es que mientras que todos los patrones que se correspondan con una determinada rama del árbol de clasificación no pertenezcan a una misma clase, se seleccione la variable que de entre las no seleccionadas en esa rama sea la más informativa o la más idónea con respecto de un criterio previamente establecido. La elección de esta variable sirve para expandir el árbol en tantas ramas como posibles valores tome dicha variable. Tal y como puede verse, las variables predictoras, es decir, independientes, se van a representar en el árbol
de clasificación insertadas en un círculo, mientras que las hojas del árbol se representan por medio de un rectángulo en el cual se inserta el valor de la variable clase o categoría que el árbol de clasificación asigna a aquellos casos que bajan por las correspondientes ramas del árbol de clasificación. El nivel de profundidad de las ramas da una idea de la complejidad del árbol de decisión.